Mis hermanos, hoy quiero compartir con ustedes un tema sumamente importante. El título del mensaje es La resurrección de Jesús desde la experiencia de Tomás. El nombre de Tomás aparece 11 veces en el idioma griego original en los manuscritos tempranos y 12 veces en el griego original de los manuscritos tardíos. Algunos se podrán preguntar, pastor, ¿por qué en los manuscritos más tempranos aparece 11 veces Tomás y en los manuscritos tardíos aparece 12 veces Tomás? Bueno, la respuesta es sencilla. Cuando nuestro Señor Jesús se dirige a Tomás y le dice, por cuanto me has visto, creíste. Así es como está registrado en los manuscritos más antiguos o más tempranos. Por cuanto me has visto, creíste. Omite el nombre Tomás, pero se sabe por el contexto que Jesús está hablando con Tomás, es decir, no cambia para nada el sentido. Y en los manuscritos más tardíos sí se registra el nombre de Tomás cuando Jesús dice, por cuanto me has visto, Tomás, creíste. Esa es la única diferencia, pero el sentido no cambia. Tomás es mencionado en una sola ocasión por Mateo, en una sola ocasión por Marcos y en una sola ocasión por Lucas. Y en esas ocasiones que está mencionado en los tres sinópticos, está únicamente dentro del listado general de todos los apóstoles. Lucas también lo registra en el listado de aquellos que estuvieron en la elección, en el libro de Hechos, del sucesor de Judas, que sería Matías. Ahora, él que más se dedicó a registrar sucesos en la vida de Tomás, o el nombre de Tomás en más ocasiones, es Juan, el discípulo amado. En el Evangelio según San Juan tenemos en los manuscritos más tempranos 7 menciones de Tomás y en los manuscritos más tardíos 8 menciones de Tomás, y la diferencia es en el mismo versículo que les mencioné y no hay cambio en el sentido del mensaje. Ahora, es Juan, el discípulo amado, quien más nos brinda información acerca de este personaje bíblico. Y vamos a tener un breve preámbulo de quién es Tomás. Quisiera responder a esta pregunta. ¿Quién es Tomás? Porque me parece que cuando pensamos en Tomás, inmediatamente decimos, Tomás el incrédulo. Incluso en alguna ocasión, cuando alguien es incrédulo, le dice, vos pareces Tomás, ¿verdad? ¿No les ha pasado eso? Bueno, Tomás fue mucho más que un incrédulo, mis hermanos. Tomás fue un hombre entregado y también valiente. Y se los voy a demostrar bíblicamente. Jesús se encontraba junto a sus discípulos del otro lado del Jordán, donde Juan el Bautista había ejercido su ministerio, pero quería volver a Betania, porque su amigo Lázaro había muerto. Y es allí, precisamente en Judea, donde los judíos habían tratado de apedrear a Jesús hacía poco tiempo. Entonces Tomás y todos los discípulos tenían miedo de volver a la región de Betania, de Judea, porque sabían que era prácticamente sentenciarse a morir. Y entonces en Juan 11:16 se registra lo siguiente: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo. Dídimo simplemente es la forma griega para Tomás, que significa gemelo, ya explicaré eso más adelante, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Eso lo dice un hombre valiente. Eso lo dice un hombre entregado.
Ahora, quiero resaltar algo más. También era un hombre negativo o pesimista, porque él afirmaba, vámonos y muramos. Ahora, quiero que noten también que alentó al resto de sus compañeros, los motivó a no dejar solo a Jesús ante el peligro inminente. Otro momento que Juan destaca en la vida de Tomás es cuando estaban sobre la mesa, en la sobremesa, de la última cena. Jesús les dijo a los discípulos que les prepararía un lugar en el cielo y agregó que ellos sabían el camino para llegar ahí. Y aquí está lo que Juan registra en el capítulo 14, versículos 5 y 6. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, y esta es la sexta declaración de Jesús, como el yo soy. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hemos estigmatizado a Tomás cuando realmente Tomás era un hombre espiritual, vocalizó la perplejidad de todos los discípulos diciendo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y mostró de esta manera que era un hombre sincero, que era un hombre honesto al preguntar lo que no sabía. Así es que poner a Tomás como exclusivamente un incrédulo parece una injusticia, aunque sí fue el más incrédulo de todos durante la resurrección. Pero tenemos que recordar que no fue solo eso. Fue también un hombre valiente, como les dije ya, entregado, devoto, leal, sincero y honesto. Ahora, en el momento crucial en el Getsemaní, cuando Jesús fue tomado preso, al igual que el resto de los discípulos, huyó. Ahora, en 3 pasajes vemos que Juan llama a Tomás Dídimo. Y ya les dije que significa gemelo. Pero quiero explicarles un poquito más, porque es muy interesante. En el idioma arameo, es el significado o la palabra para gemelo es la siguiente. Este es arameo y se transcribe así, Teomá. Y es de aquí donde tenemos en castellano el nombre Tomás. Y en griego es Dídimo. Y se escribe Dídimos. Se transcribe así. Y es de ahí donde tenemos el nombre Dídimo, ya castellanizado. Ahora, este es arameo, este es griego. Teomá para Tomás y Dídimos para Dídimo. Y significan exactamente lo mismo, gemelo. No tenemos mucha información de si Tomás tenía una hermana gemela o un hermano gemelo. Y hay un libro apócrifo del siglo III titulado Hechos de Tomás, y allí se le presenta como alguien que tenía un parecido físico, un cierto parecido físico con Jesús, y entonces que por eso le habían apodado el gemelo. Eso es caer en un terreno conjetural o de pura especulación, no es un libro que podamos confiar. Ahora, lo que sí sabemos también es que en un manuscrito siríaco se pone su nombre completo, es Judas Tomás. Ese era su nombre completo, Judas Tomás. El nombre de Judas era muy común porque sabemos que Jesús tenía un medio hermano llamado Judas. También sabemos que estaba Judas Iscariote y parecía que el nombre completo era Judas Tomás.
Ahora, quiero recapitular un poco los sucesos del domingo de resurrección, principalmente desde la perspectiva de Juan. ¿Se acuerdan ustedes que el primer día de la semana, es decir, el domingo, María Magdalena llegó a la tumba antes del amanecer, cuando todavía estaba oscuro? Al llegar se da cuenta que la tumba estaba abierta, es decir, la piedra en forma de disco había sido rodada, y cuando se acerca ve que la tumba está vacía. Ahora, María Magdalena corre, busca a Pedro y al otro discípulo, creemos que ese otro discípulo es Juan, y les dice lo sucedido. Pero tienen que ustedes pensar por un momento qué pasó por la mente de ellos cuando se enteran que la tumba estaba vacía. Bueno, el pensamiento perturbador de que las autoridades habían sacado probablemente el cuerpo de Jesús para ponerlo en una fosa común o sepultarlo entre criminales, era algo que pudo haber pasado como una probabilidad en sus mentes. Otra probabilidad en sus mentes era que habían robado el cuerpo de Jesús. Entonces, evidentemente, Pedro y Juan corren hacia la tumba, y Juan quiere dejar bien en claro: el otro discípulo llegó primero, corría más rápido. Y ese otro discípulo era Juan. Bueno, era algo que en la época no era tan extraño, porque el historiador Flavio Josefo en su autobiografía escribe: y Flavio nadaba más rápido que la mayoría de personas. Entonces parecía que les gustaba destacar ese tipo de situaciones en el primer siglo. Ahora, cuando llegan a la tumba, Juan y Pedro se percatan de que los lienzos de lino con los que había sido vendado el cuerpo del Señor estaban sobre el lugar donde habían puesto su cuerpo, y luego el sudario que había estado sobre su cabeza estaba enrollado de una forma ordenada, puesto a un lado en la misma tumba. Así es que este era el panorama. Y durante aquel domingo de resurrección tenemos 5 apariciones por lo menos de Jesús. La primera aparición es a María Magdalena, según el registro de Juan. La segunda aparición es a las mujeres, según el registro de Mateo. La tercera aparición es a Pedro, según el registro de Lucas. Y después Pablo menciona esto en 1 Corintios. La cuarta aparición es a los discípulos en la noche de ese domingo de resurrección, cuando estaban juntos 10 de los apóstoles con alguien ausente. ¿Quién era ese ausente? Tomás. Muy bien. Entonces vamos a entrar a nuestro texto base, donde se resalta la incredulidad de Tomás en la resurrección de Jesús. Vamos a leer los versículos del 24 al 29 de Juan capítulo 20. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, es decir, al domingo siguiente del domingo de resurrección, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso cuando llegue al cielo, después de ver el rostro de mi Señor, saludar a mi mamá, voy a buscar a Tomás y le voy a decir: gracias, porque por tu incredulidad yo fui bienaventurado en la tierra. Quiero ir directamente al punto número 1. La incredulidad nos lleva a estar ausentes. Dice nuestro versículo
24 en el texto base, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y se refiere a aquella quinta aparición de Jesús en la noche del mismo domingo de resurrección. Y hay dos preguntas que quisiera responder respecto a esto. ¿Por qué no estuvo Tomás con los otros discípulos cuando ellos se reunieron la noche del día de resurrección? Bueno, podemos concluir que habrá estado muy desilusionado, triste o deprimido a un punto que no quiso juntarse con los demás. Es decir, sabemos que de la totalidad de los discípulos, el que más incredulidad padeció fue Tomás en ese momento. Y esa incredulidad lo pudo haber derrumbado, lo pudo haber hecho tocar fondo y simplemente encerrarse él solo en su situación. Y la soledad, de hecho, no es buena consejera. La soledad tiende a empeorar las cosas. La soledad alimenta más el desaliento y contribuye a que nos hundamos en una autocompasión, en una conmiseración, en sentir lástima de nosotros mismos. Así es que Tomás habría estado anímicamente muy mal al punto de que no quería estar con el resto. Ahora, la segunda pregunta que quiero responder es: ¿de qué se había perdido Tomás por haber estado ausente aquel domingo de resurrección en la noche? Bueno, recordemos qué fue lo que experimentaron los 10 que sí estuvieron. Y les recuerdo, los 10 que sí estuvieron probablemente también estaban con los peregrinos de Emaús, y seguramente estaban también las mujeres en aquel cuarto. Por eso dice discípulos, macetes en general, o macetes en general, discípulos. Bueno, aquella quinta aparición en el domingo de resurrección se resume así. Jesús les anunció paz, les dijo shalom, paz a vosotros. Se reveló a sí mismo como el crucificado, es decir, les mostró sus heridas, los comisionó y les dijo: como el Padre me envió, así os envío. Pero al enviarlos también los dotó, es decir, los capacitó, porque sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Este era un anticipo de lo que sucedería 50 días después, durante Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo. Y también les prometió que ellos serían un instrumento para que el perdón de Dios de los pecados fuese proclamado. Es decir, Tomás se perdió todo esto. Tomás perdió una gran oportunidad. Y de hecho hay algunos teólogos que argumentan que Tomás fue un apóstol más débil que los demás por no haber estado allí. Yo no concuerdo con eso. Estos teólogos dicen: es que Tomás se perdió del soplo de Jesús para que recibiera el Espíritu Santo, y entonces fue un apóstol más débil al resto. No concuerdo con esto. Pablo tampoco estuvo ahí y fue uno de los más usados por Dios. y Tomás estuvo en Pentecostés después y recibió al Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, Tomás logró estar después al nivel. Solo estuvo una semana perdido. Pero luego pudo ser rescatado por nuestro Señor. Pero por haber estado ausente, se mantuvo en incertidumbre, en miedo y en incredulidad, en lo que seguramente fue la peor semana de su vida. Mientras que el resto de discípulos estaban felices, estaban gozosos, porque ya habían visto a su Señor resucitado. Aquí hay un principio bíblico. Aquel que se ausenta del cuerpo de creyentes no puede esperar gozar de la comunión con Cristo. Por haber estado ausente de sus hermanos, no pudo gozar de la comunión con el Cristo resucitado. Ese es un principio bíblico. Por eso el libro de Hebreos nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque nos perdemos mucho. Quizá ese domingo que decidiste no venir
Era el domingo en que el tema de la predicación pudo haber sido aquel que Dios usara para tratar con algún asunto con el que has batallado por muchos años, por ejemplo, y te lo perdiste, pero viste un partido que no tenía trascendencia y que no aportaría nada a tu vida. Estoy tratando de explicarme con esto. Podemos perder mucho por ausentarnos. Y dice Hebreos 3:12, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo. ¿Pueden repetir conmigo un corazón pecaminoso e incrédulo? Literalmente en griego dice cardia ponerá apistías, que significa corazón malo de incredulidad. Corazón malo de incredulidad que los haga ¿qué? Apartarse del Dios vivo. Es decir, cuando hay incredulidad, la tendencia es apartarse. Y eso es lo que sucedió en el caso de Tomás, y es lo que puede pasar en el caso de cualquiera. Cuando tiene incredulidad, tiende a apartarse. El punto número 2, la incredulidad nos hace dudar de las promesas de Dios y puede llevarnos hasta la negación persistente. Recordemos que Jesús había predicho su resurrección en varias ocasiones y todos los discípulos dudaron de esto, pero el que más dudó fue Tomás. Vamos a ver el versículo 25 en nuestro texto base. Le dijeron pues los otros discípulos. Por favor, repitan conmigo, dijeron. Es algo bien importante. Este verbo dijeron, elegon en el griego, es un imperativo, activo, indicativo, e implica que los discípulos seguían diciéndole. Es decir, no los quiero complicar con gramática, pero a lo que voy es lo siguiente. Es a lo siguiente. No solo le dijeron una vez, le dijeron constantemente, le dijeron varias veces, le insistieron. Ese es el sentido de ese verbo allí, diciendo lo siguiente: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Por favor, repitan conmigo, no creeré. Muy bien, esto es algo importante de explicar, porque lo que Tomás dice ahí son 3 palabras griegas, según el registro de Juan. No 2 palabras como lo hemos traducido al español. No creeré son 2 palabras, pero Tomás dice 3 palabras. Y esas 3 palabras son me pisteuso. Me pisteuso. Aquí lo que vemos es, lo voy a transcribir para que sea más fácil de comprender. Me pisteuso. Quiero resaltar esto. Aquí hay lo que en griego conocemos como un doble negativo. Se traduce como no, y me también se traduce como no. Pisteuso simplemente es la forma futura del verbo creer, entonces es creeré. Es más intenso que como está traducido, porque 2 veces no. No creeré. Entonces, cuando en gramática griega se encuentra ese doble negativo, se traduce como no creeré en absoluto, o no creeré jamás, o no creeré nunca. Él ponía una condicionante: a menos que yo mismo lo vea y lo palpe, y palpe sus heridas, sus cicatrices.
Así es que es mucho más intenso de lo que leemos en español. Hay una negación persistente. En el relato de Marcos se evidencia que Jesús reprocha la incredulidad de aquellos que no creyeron en el testimonio de los que le habían visto resucitado, y les dice que fue por la dureza de su corazón. Es decir, la incredulidad está vinculada a un corazón endurecido, a un corazón que está obstinadamente enfocado en no creer. ¿Y saben qué, mis hermanos? No sabemos quién era el gemelo de Tomás. Y se los dije ya, no sabemos si era una hermana gemela, no sabemos si era un hermano gemelo. Lo que sí yo sé es que en un momento de mi vida yo fui su hermano gemelo. Y que muy probablemente en un momento de tu vida fuiste su hermano gemelo. ¿Cuántas veces no hemos rehusado nosotros el creer? Y hemos insistido en que Dios nos dé una prueba. Quizá no de la resurrección, porque para la gran mayoría de nosotros es fácil creer en la resurrección. Sabemos que tenemos un Cristo vivo. Pero ¿qué pasa con las promesas que Dios te ha dado? ¿Qué pasa con lo que Dios te ha dicho? Quizá te has rehusado a creer y has dicho, no, Dios, yo necesito que me des una prueba. ¿Sabes quién más hizo eso? Moisés, por ejemplo. Te puedo mencionar a muchos personajes de la Biblia que le pidieron pruebas a Dios para poder creer. Y quizá tú estés en ese proceso de decirle a Dios, tú me has dicho esto, Dios, pero yo quiero que me des una prueba para poder creerlo. Somos hermanos gemelos de Tomás. Jesús con los 2 discípulos camino a Emaús, en aquel recorrido de 11 kilómetros donde conversó con ellos, les dijo lo siguiente en Lucas 24, 25, 26, dice así: entonces Jesús les dijo, ¡ay insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y luego les empezó a explicar desde Moisés, pasando por todos los profetas, todos los sucesos que habían sido cumplidos en el Mesías. Pero ¿cuántas veces no hemos sido lentos para creer? Dios nos ha hablado, nos ha dado promesas, tenemos su palabra, pero somos tan lentos para creerle. En la última conversación de Jesús con sus discípulos, antes de ser entregado, Jesús les dice en Juan 16, 8, 9, y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, al Consolador, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Y dice, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Por favor, repita conmigo, se niega a creer en mí. Y aquí tengo la oportunidad de explicarles la diferencia entre duda e incredulidad. Aunque estas dos están vinculadas, son diferentes. Aunque pueden estar simultáneamente, son distintas. Y quiero explicar. Duda es cuando hay incapacidad de creer. Duda es cuando no puedo creer porque tengo muchas preguntas que abruman mi fe. Es decir, aunque intento creer, no puedo porque tengo demasiados cuestionamientos. Ahora, incredulidad es no querer creer, no estar dispuesto a creer. Incredulidad es decir, no voy a creer a menos que se me dé la evidencia que exijo. Y el mundo está en esa negación de creer en Cristo. Más allá de la duda, se ha caído en la incredulidad. Por ejemplo, la duda puede ser un problema intelectual. Es decir, no logro resolver en mi mente esto y por eso mi fe es ahogada.
Pero la incredulidad es un problema moral. La incredulidad es un problema más del corazón. Un corazón endurecido que se niega a creer. Por eso vemos esa doble negación en Tomás diciendo, no creeré. Y Pablo nos resalta el gran ejemplo de Abraham, que dice en Romanos 4, 19, 20, su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Es decir, cuando hay una circunstancia delante de nosotros que parece un imposible, tenemos solamente dos opciones: vacilar y ser incrédulos, o reafirmar nuestra fe y darle gloria a Dios por lo que Él nos ha prometido, aunque en el presente no lo veamos. Nosotros escogemos. El punto número 3 nos da esperanza. Jesús nos ayuda en nuestra incredulidad. Esta vivencia de Tomás está registrada en la Biblia para nuestro beneficio. ¿Saben qué? Es interesante que Mateo no registra la incredulidad de Tomás. Marcos sí registra que hubo incredulidad entre los discípulos por la dureza de su corazón, pero no evidencia a Tomás. Lucas no registra esta incredulidad de Tomás, y es Juan quien sí la registra. Pero ¿sabían ustedes que Juan fue el último de los 4 evangelios en escribirse? Y es probable que Juan haya dado a conocer esta información de Tomás después de que Tomás ya había muerto, evangelizando como un mártir. Es decir, pareciera que trataron en algún momento de guardar a Tomás mientras éste predicaba, pero en un punto dado Juan decide, inspirado por el Espíritu Santo, evidenciar esto. ¿Saben por qué? Porque nosotros lo necesitábamos. Nosotros necesitamos saber que Jesús ayuda a los incrédulos. J.C. Riley dice, y cito textualmente en su comentario: cuesta imaginar algo más irritante y exasperante que la conducta de Tomás, cuando ni siquiera el testimonio de 10 hermanos fieles hizo mella alguna en él, y afirmó obstinadamente: si no viere con mis propios ojos y tocare con mis propias manos, no creeré. Sin embargo, es imposible imaginar algo más paciente y compasivo que el trato dispensado por nuestro Señor a este débil discípulo. No lo rechaza ni lo excomulga. Es decir, si bien la obstinación de Tomás es molesta, la misericordia de Jesús es mayor. Es difícil pensar en algo más irritante que alguien obstinado en no creer, como el caso de Tomás, cuando escuchaba a sus 10 compañeros que habían estado por 3 años y medio con él, y le seguía diciendo: no creeré. Pero hubo algo más grande que esa obstinación: la gracia de Cristo, la misericordia de Cristo en ese trato con Él. En lugar de rechazarlo, en lugar de excomulgarlo, mostró misericordia. Juan 20, 26, 27 dice en nuestro texto base: 8 días después, quizá los 8 peores días de la vida de Tomás, estaban otra vez sus discípulos dentro, y se refiere aquí probablemente a la misma habitación de aquel domingo de resurrección. Aquí estamos ubicados un domingo después, y con ellos ahora sí estaba ¿quién? Tomás. Llegó Jesús, y es la misma escena, estando las puertas cerradas. Es decir, su cuerpo era capaz de aparecer repentinamente, de atravesar paredes o atravesar una puerta atrancada, y estaba atrancada porque los discípulos estaban siendo perseguidos y estaban asustados, obviamente, pero de repente se podía palpar. Es decir, era un cuerpo glorificado
que era capaz de entrar en una habitación cerrada, pero luego podías palparlo y luego podías verlo comiéndose un pescado. Eso quiere decir que en el cielo vamos a comer con cuerpos glorificados. Gloria a Dios. Y vean esto. Llegó Jesús estando la puerta cerrada y se puso en medio de ellos y les dijo lo mismo que hacía 8 días. Shalom, paz a vosotros. Pero en esta ocasión Jesús llegó con una agenda específica, con un propósito directo llamado Tomás. Parece que Jesús tiene en su agenda a los incrédulos y que es capaz de volver en 8 días por uno solo. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo. Y es impresionante, mis hermanos, cómo le da lo que él había exigido. Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo sino creyente. Aquí lo reprende a la vez que lo exhorta. La reprensión de Jesús no es destructiva. La reprensión de Jesús es para sacarlo de donde estaba y llevarlo al otro nivel donde Jesús lo quería. Cuánta misericordia de nuestro Señor Jesucristo al descender a nuestro nivel de experiencia para levantarnos a donde Él quiere que estemos. Tomás había tocado fondo en la incredulidad. Jesús desciende hasta ese fondo y le dice: ¿qué es lo que necesitas para salir de aquí? Aquí están mis manos, toca, aquí está mi costado. No seas incrédulo sino creyente, y lo saca de ese agujero de incertidumbre en el que se encontraba. Jesús trata con nosotros de acuerdo a nuestras debilidades, con el propósito de sanarnos y restaurarnos. Si Tomás exigía una evidencia sensorial, tangible, visible, para convencerse, fue exactamente lo que Jesús le otorgó. El amor de Jesús excede todo conocimiento y sobrepasa todo entendimiento. Mientras hacía este sermón, vino a mi mente una de mis historias favoritas en los evangelios. En Marcos capítulo 9 vemos que está el padre de un muchacho endemoniado intentando ayudar a su hijo. Y los discípulos de Jesús oran por este muchacho endemoniado para liberarlo y no lo logran. Entonces, mientras la multitud estaba allí, el padre del muchacho endemoniado se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que no lo ha dejado en paz y que lo ha dejado mudo. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes, se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran este espíritu fuera de él, pero no pudieron. Y esta es la respuesta de Jesús en el versículo 19 de Marcos 9. Jesús dijo: ¡ay, gente incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Cuando se lo llevaron, tan pronto como el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia y éste cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre respondió: desde que era niño. Muchas veces lo arroja al fuego o al agua con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos.
Jesús le dijo, ¿cómo que sí puedes? Me fascina este texto. ¿Cómo que sí puedes? Por supuesto que puedo. Para quien cree, todo es posible. Una de las frases más conocidas de Jesús, pero la respuesta del hombre es una de mis frases favoritas de toda la Biblia. Al instante el padre del muchacho exclamó, creo, ayúdame en mi incredulidad. Un momento, a ver. ¿O crees o no crees? ¿Cómo que creo y ayúdame en mi incredulidad? Me extraña que Pedro no lo hubiera tomado y se lo hubiera llevado aparte y le dijera, ¿cómo que creo y ayúdame en mi incredulidad? ¿O crees o no crees? Porque es lo que yo hubiera hecho probablemente si hubiera estado allí. Creo, ayúdame en mi incredulidad. ¿Saben qué pasó? Había visto a su hijo desde niño poseído. Cuando lo llevó con los discípulos de Jesús, los más cercanos a Jesús, todos juntos no pudieron liberarlo. Evidentemente, en él había incredulidad. Es como si estuviera convencido de dos cosas al mismo tiempo. Tenía la fe necesaria que Jesús demandaba. Es decir, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Sí, Señor, tengo esa fe necesaria para que tú hagas el milagro que espero. Pero también sabía que su fe era imperfecta. Y que en parte aún tenía incredulidad. Quizá era una ambivalencia interna, decir sí creo y sé que lo puedes hacer, pero otra parte de mí tiene incredulidad. Ayúdame. Emitió una sincera profesión de fe diciendo creo, seguida de una intensa y conmovedora súplica diciendo ayúdame en mi incredulidad. Repitan conmigo, por favor, ayúdame. En el griego esto es un imperativo presente activo y que tiene un sentido continuativo. Es como si dijera, sigue ayudándome en mi incredulidad. Por favor, no dejes de ayudarme en mi incredulidad. El hombre quería ver a su hijo libre. Y quería con todo su corazón creer, porque Jesús le acababa de decir, al que cree todo le es posible. Pero sabía que tenía una lucha interna y había una parte de él que seguía sin creer. Y le decía a Jesús, ayúdame con mi incredulidad. Es lo mismo que Jesús hizo con Tomás tiempo más tarde. Ayudarlo con su incredulidad, descender hasta lo más hondo. En ese fondo donde se encontraba Tomás. Es probablemente lo que tú necesitas. Es probablemente lo que yo necesito. Ahora vean lo maravilloso de esta historia. Jesús liberó a este muchacho que estaba endemoniado. Por supuesto que sí. Porque él lo había dicho. Si su fe fuera del tamaño de un granito de mostaza, sería suficiente para mí. Y entonces Jesús se encuentra con un hombre que batalla entre creer y tener incredulidad. Y entonces Jesús se enfoca en la parte que cree, aunque fuese pequeñita la parte de su fe, aunque fuese una fe diminuta como un granito de mostaza. Jesús dice, esto me alcanza, sé que está esta incredulidad, yo te voy a ayudar con esta incredulidad, pero este poquito de fe para mí es suficiente. Ahí está tu muchacho, ahí está tu hijo, libre por fin. Libre por fin. Qué gran lección. Primera de Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón nos acusa de algo, puede ser que nuestro corazón nos acuse de ser incrédulos. Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Y Dios es capaz de ver muy bien entre esa incredulidad. Hay un poco de fe, pues voy a usar esa fe.
Voy a usar esa fe para hacer aquello que esperas. Punto número 4. Nuestra incredulidad es derrotada y nuestra fe es fortalecida en la presencia de Jesús. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Es una expresión de asombro, de regocijo, es una expresión de arrepentimiento, de quebrantamiento, de fe y adoración en una misma frase. Al decirle al Señor, al decirle a Jesús, Señor mío, reconoce su autoridad sobre él. Al decirle a Jesús, Dios mío, reconoce su deidad, su divinidad. Tomás se rinde por completo a Cristo. Era un testimonio inequívoco de la divinidad de nuestro bendito Señor. Era una declaración rotunda de que Tomás creía que aquel a quien había visto y tocado ese día no solo era hombre, sino también Dios. Dice Rollock, y lo cito textualmente: si comparamos a Tomás con los otros apóstoles, veremos que así como había superado a todos en su incredulidad, también los superó de lejos en su creencia y su confesión de fe en el Señor. ¿A qué se refiere Rollo con esto? Es decir, ¿quién era el más incrédulo de todos? Tomás. Pero una vez se encuentra con Jesús, ¿quién es el que da la más grande declaración en todos los evangelios? Tomás. Le dice: Señor mío y Dios mío. ¿Cuál había sido la gran confesión de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le está diciendo: tú eres el ungido, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero Tomás le dice directamente: tú eres Dios. Es decir, si bien había sobrepasado a todos al ser el más incrédulo, después lo sobrepasó a todos dando la más grande confesión de la divinidad de Cristo. Pero hay que aclarar algo. Añade Rollock: Jesús no elogia a Tomás por su fe, dado que la liga a sus sentidos. No le declara bienaventurado por ello, mientras que sí lo hace con respecto a aquellos que crean sin ver. En Romanos 1:4 Pablo escribe: y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Romanos 14:9 dice: Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. Jesús dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el salmista escribe esto en el Salmo 100, versículo 3. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. ¿Qué es lo que dice Juan capítulo 1? Que la palabra, que el Logos, fue el que creó todas las cosas. Él nos hizo. Cristo preexistente nos hizo, y por eso le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Reconozcamos que Él es Señor. Reconozcamos que Él es Dios. Punto número 5 y final. El cristianismo consiste principalmente en creer sin ver. El cristianismo consiste principalmente en creer sin ver. Y el versículo 29 de nuestro texto base dice: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Después de que Jesús muere, resucita, está 40 días resucitado entre sus discípulos y luego asciende al cielo, todo cristiano ha tenido que creer sin ver. Todos nosotros en el siglo presente necesitamos creer sin ver, y tenemos esa bienaventuranza dada por Jesús en el siglo primero. Mis hermanos, ¿ustedes han escuchado del método científico? Si hay entre nosotros un médico, un biólogo, alguien que haya estudiado
cualquiera de las ciencias, sabrá que el método científico se basa en la observación. Ahora les tengo una pregunta. ¿Es Dios superior a la ciencia? Claro que sí. Dice el Antiguo Testamento que Dios da ciencia a los entendidos. Es decir, si Él da ciencia, entonces Él es superior a la ciencia. Eso está claro. Ahora, el método científico se basa en la observación para poder comprobar algo. Pero aquí Jesús nos da el método divino, no el método científico. El método divino supera las exigencias de la misma ciencia y nos dice que es necesario creer sin ver. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Segunda de Corintios 5:7 dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Primera de Pedro 1:8 dice, ustedes lo aman, y se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Es un gozo inefable. ¿Y qué había dicho Jesús a Tomás? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Macario. ¿Y qué significa Macario y bienaventurados? Felices, felices. Tenemos un gozo inefable porque no habiendo visto, hemos creído en Él. Por eso estamos llenos de gozo en este domingo de resurrección, porque Él nos ha dado la victoria. Habla de una alegría, ese gozo inefable habla de una alegría que lo sobrepasa todo, que nos consume. Mis hermanos, el método científico primero observa y luego comprueba. Es decir, primero observa y luego cree. Si se los puedo exponer de esa manera. El método divino primero cree y luego ve. ¿A qué me refiero con esto? Jesús dijo, cree y verás. Cuando estaba frente a la tumba de Lázaro y dio la instrucción de que movieran la piedra, Marta le refutó y le dijo, Señor, apesta, apesta. Mi hermano tiene 4 días de muerto, está putrefacto ya. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El método divino funciona a la inversa del método científico. Primero hay que creer para después ver. Por eso Pablo dice en Romanos 19:10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Puedes repetir conmigo? Dios le levantó de los muertos. Serás salvo. Es decir, es un requisito creer en la resurrección de Jesús para tener salvación. Y el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este es el mensaje para todos nosotros en este domingo de resurrección. Jesús puede llevarnos de la peor incredulidad a la más grande fe en un instante. Lo hizo con Tomás. Los registros históricos dicen que Tomás
fue a evangelizar a la India. Y que en la India fue asesinado porque alguien lo traspasó con una lanza. Es curioso que él exigía meter su mano en el costado del Señor, donde el Señor había sido traspasado por una lanza. Y luego él mismo es capaz de dar su vida por Cristo, traspasado por una lanza, predicando el Evangelio. Si lo hizo Tomás, lo puede hacer contigo y lo puede hacer conmigo. Por eso hoy le digo, como el padre de aquel muchacho: creo, ayúdame en mi incredulidad. Creo, sigue ayudándome en mi incredulidad. Creo, no dejes de ayudarme en mi incredulidad. Te invito a que te pongas de pie, vamos a orar. Señor, venimos delante de ti. Reconociendo que el corazón de algunos de nosotros puede estar endurecido. Que la duda pudo habernos llevado a una incredulidad persistente. Pero también sabemos que parte de nosotros, una parte de nosotros sigue creyendo. Quizá muy en el fondo, sigue creyendo. Por eso hoy te decimos: creo, ayúdame en mi incredulidad. Señor, te ruego por mis hermanos, aumenta su fe, aumenta su fe. Señor, si alguno de ellos por causa de su incredulidad decidió ausentarse, es tiempo de volver a casa. Es tiempo de regresar. Es el momento de encontrarse con Jesús, porque Jesús es capaz de bajar a nuestro nivel y encontrarnos donde quiera que estemos, en el hoyo más profundo de la incredulidad. Allí se puede meter Él y sacarnos y decirnos: aquí está lo que necesitas, toca mis cicatrices, toca mis manos, toca mi costado, pero sal de allí. Sal de ahí, que yo te quiero usar. No seas incrédulo, sino creyente. Señor, haznos libres de la duda, haznos libres de la incredulidad. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo. Tú que sabes que necesitas a Dios, haz esta oración de fe conmigo y dile al Señor: Señor Jesús, sálvame. Vamos, díselo con todo tu corazón y tus labios. Dile: Señor, sálvame. Ten misericordia de mí. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste el tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Me entrego a ti, Jesús, Señor mío y Dios mío. En tu nombre, Jesús, que sobre todo nombre, y en tu nombre, Jesús, que es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podemos tener salvación, hemos orado. Amén.